La Segunda Guerra Mundial convirtió el cielo en un escenario de amenaza constante para la Unión Soviética. Los bombarderos alemanes podían aparecer sin previo aviso, y cada minuto de demora en la defensa significaba destrucción y pérdida de vidas. Aunque los cazas tradicionales eran eficaces, no siempre podían despegar y ascender con la rapidez necesaria para interceptar ataques sorpresa. Esta urgencia llevó a los ingenieros a considerar una solución radical. Un avión impulsado por cohetes capaz de alcanzar grandes velocidades en pocos minutos. De esta necesidad nació el Bereznyk-Isayev BI-1, un interceptor experimental diseñado exclusivamente para responder a una pregunta crítica: ¿cómo detener al enemigo en el menor tiempo posible? Ahí detrás de esta idea audaz se encontraban dos hombres cuyas habilidades se complementaban de manera excepcional. Alexander Bereznyk era un diseñador aeronáutico con una comprensión profunda de las estructuras y del comportamiento de los aviones en vuelo. Alexei Isayev, por su parte, se especializaba en motores cohete, un campo que todavía estaba lleno de incógnitas, pero que prometía niveles de empuje imposibles para los sistemas tradicionales. El concepto era tan simple como revolucionario: crear un interceptor capaz de despegar rápidamente, ascender a una velocidad extraordinaria y atacar bombarderos enemigos antes de que estos alcanzaran sus blancos. No se esperaba que patrullara durante horas ni que participara en combates prolongados. Su misión sería breve, casi quirúrgica: subir, atacar y regresar en cuestión de minutos. Pero la audacia del concepto implicaba riesgos inmensos. Los motores cohete ofrecían un empuje brutal, aunque a costa de un consumo igualmente feroz. Además, los combustibles utilizados eran peligrosos y difíciles de manejar. Los márgenes de error eran mínimos, tanto para los ingenieros como para los pilotos que eventualmente tendrían que dominar aquella máquina. El resultado de esta visión fue un avión cuya apariencia ya sugería algo fuera de lo común. El BI-1 poseía un fuselaje compacto y robusto, diseñado para reducir la resistencia al avance tanto como fuera posible. Sus alas eran pequeñas, optimizadas para el vuelo a alta velocidad más que para la sustentación prolongada, y la estructura general priorizaba la ligereza sin sacrificar la resistencia necesaria para soportar las tensiones extremas del vuelo impulsado por cohetes. La cabina era reducida, casi austera. No había espacio para comodidades. Cada centímetro estaba al servicio del rendimiento. Sentado allí, el piloto no solo controlaría un avión, sino una máquina que se acercaba más a un misil guiado que a un caza tradicional. El corazón del BI-1 era su motor cohete de combustible líquido. Cuando se encendía, generaba una fuerza de empuje impresionante, capaz de catapultar la aeronave hacia el cielo con una aceleración que pocos aviadores habían experimentado. Sin embargo, ese poder tenía un precio evidente. El combustible se agotaba rápidamente, lo que limitaba la autonomía a unos pocos minutos de vuelo propulsado. Más allá de los desafíos técnicos, el BI-1 también planteaba un costo humano considerable. Volar una aeronave tan extrema exigía nervios de acero y una capacidad de reacción extraordinaria, o la velocidad comprimía el tiempo de decisión, y cualquier fallo podía resultar fatal. En muchos sentidos, los pilotos de prueba que se sentaron en esa cabina se convirtieron en exploradores de un territorio donde la ingeniería avanzaba más rápido que el conocimiento aerodinámico. Desde las primeras etapas, el proyecto recibió prioridad estatal, una señal inequívoca de que las autoridades soviéticas estaban dispuestas a apostar por soluciones poco convencionales si éstas prometían ventajas estratégicas. No había tiempo para procesos largos ni para perfeccionismos propios de épocas más estables. La construcción del prototipo se llevó a cabo en un entorno marcado por la tensión permanente.
Muchas instalaciones industriales habían sido trasladadas hacia el interior del país para evitar su destrucción, lo que generaba desafíos logísticos enormes. Materiales que antes podían obtenerse con relativa facilidad se volvieron escasos, y la cadena de suministros funcionaba bajo presión constante. Aún así, ingenieros y obreros trabajaban con una determinación feroz, conscientes de que cada nuevo avión podía convertirse en una pieza clave para frenar el avance enemigo. Las jornadas eran largas y el margen para el error prácticamente inexistente. Cada decisión debía equilibrar innovación y viabilidad. Los diseñadores sabían que estaban construyendo algo que no se parecía a nada anterior, y esa falta de precedentes complicaba cada cálculo. A diferencia de los cazas convencionales, cuya evolución se apoyaba en décadas de experiencia acumulada, el BI-1 obligaba a tomar decisiones en terrenos donde la teoría aún estaba incompleta. Uno de los mayores retos fue integrar el motor cohete en una estructura lo suficientemente ligera como para aprovechar su empuje, pero lo bastante resistente como para soportar las fuerzas generadas durante la aceleración. Además, los combustibles líquidos planteaban riesgos considerables. Eran altamente reactivos y requerían procedimientos estrictos de manipulación. El simple acto de preparar el avión para una prueba ya implicaba un grado de peligro que superaba al de muchas otras aeronaves. A pesar de todo, el ritmo no disminuyó. La presión por obtener resultados empujaba a todos hacia adelante, y poco a poco el prototipo comenzó a tomar forma. Cuando finalmente estuvo listo para las pruebas, se respiraba una mezcla de orgullo y ansiedad. Nadie podía asegurar con certeza qué ocurriría cuando ese motor se encendiera y el avión abandonara el suelo. Ese momento llegó el 15 de mayo de 1942, una fecha que quedaría grabada en la historia de la aviación. En la pista, el ambiente estaba cargado de expectación. Ingenieros, técnicos y personal militar observaban con atención cada preparación, plenamente conscientes de que estaban a punto de presenciar algo inédito. El piloto asignado al vuelo inaugural sabía mejor que nadie que no se trataba de una prueba rutinaria. Estaba a punto de convertirse en el conductor de una máquina que empujaba los límites de lo posible. Cuando el motor se encendió, la reacción fue inmediata. No hubo el aumento gradual de potencia característico de los motores de hélice, ni el rugido progresivo de los reactores que aparecerían años después. Y lo que se produjo fue una explosión controlada de energía, una aceleración violenta que empujó al avión hacia adelante con una fuerza casi brutal. En cuestión de segundos, el BI-1 estaba corriendo por la pista y luego elevándose hacia el cielo. Para quienes observaban desde tierra, la escena debía parecer salida del futuro. El avión ascendía con una rapidez desconcertante, como si desafiara las reglas conocidas del vuelo. Aquella demostración confirmó que el concepto no solo era viable, sino extraordinariamente prometedor. El BI-1 había volado, y con ello se convertía en el primer cazacohete en lograrlo. Sin embargo, incluso en medio del éxito, comenzaron a aparecer señales que invitaban a la cautela. Los datos recogidos durante el vuelo indicaban que la aeronave era extremadamente sensible a los controles. Pequeños movimientos podían traducirse en reacciones pronunciadas, una característica que exigía una precisión casi perfecta por parte del piloto. Además, el consumo de combustible reafirmó una realidad inevitable. El margen operativo sería muy reducido. Aún así, el logro fue innegable. El vuelo inaugural no solo validó años de trabajo, sino que también demostró que la propulsión cohete tenía un lugar posible en la aviación militar. Fue un triunfo tecnológico, pero también una advertencia silenciosa de que el camino por delante estaría lleno de desafíos.
Con cada nueva prueba, el BI-1 revelaba la magnitud de su potencial. Su capacidad de ascenso era, sencillamente, asombrosa para la época. Mientras muchos interceptores necesitaban largos minutos para alcanzar altitudes de combate, aquella aeronave podía aproximarse a su objetivo en una fracción de ese tiempo. La velocidad también impresionaba. En un periodo en el que la mayoría de los pilotos aún volaba dentro de márgenes relativamente conocidos, el BI-1 comenzaba a acercarse a zonas del rendimiento aerodinámico que apenas se comprendían. Cada incremento de velocidad acercaba a la aviación a fenómenos físicos que la ingeniería todavía estaba aprendiendo a interpretar. Pero ese rendimiento extraordinario tenía un reverso inquietante. El avión podía comportarse de manera impredecible, especialmente durante ciertas fases del vuelo. Las transiciones entre distintos regímenes de velocidad generaban efectos que no siempre podían anticiparse con precisión. El control exigía una concentración absoluta, y el más mínimo error podía amplificarse con rapidez alarmante. Los ingenieros comprendieron que estaban empujando la aeronáutica hacia territorios donde la experiencia previa ofrecía pocas respuestas. La ciencia del vuelo estaba entrando en una nueva etapa, una en la que conceptos como la compresibilidad del aire comenzaban a manifestarse de formas tangibles y, a veces, peligrosas. El BI-1 no solo era un avión experimental, era una herramienta de exploración en un campo donde cada descubrimiento podía costar caro. El momento más oscuro del programa llegó durante uno de los vuelos de prueba posteriores, cuando la promesa tecnológica chocó de frente con los límites del conocimiento. Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que la aeronave alcanzó una velocidad extremadamente alta. Entonces ocurrió lo inesperado. El comportamiento del avión cambió de manera repentina, como si hubiera entrado en una región del cielo donde las reglas eran distintas. La pérdida de control fue rápida y devastadora. En cuestión de segundos, la situación se volvió irreparable. El accidente no solo destruyó la aeronave, sino que también sacudió profundamente a todo el equipo involucrado en el proyecto. Aquella tragedia dejó en evidencia que la velocidad podía ser un enemigo tan peligroso como cualquier adversario en combate. Aunque los detalles técnicos seguirían analizándose durante años, todo apuntaba a fenómenos aerodinámicos relacionados con el vuelo cercano al régimen transónico, un territorio que en ese momento aún estaba envuelto en incertidumbre. El BI-1 había llegado demasiado lejos, demasiado rápido, para una ciencia que todavía no disponía de todas las herramientas necesarias para acompañarlo. El impacto psicológico fue enorme. Ingenieros que hasta entonces habían trabajado impulsados por el entusiasmo comenzaron a enfrentarse a dudas inevitables. Los riesgos para los pilotos eran evidentes, y cada nuevo vuelo planteaba la pregunta de cuánto peligro era aceptable en nombre del progreso. Ese accidente marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, el BI-1 había sido visto principalmente como una promesa. A partir de ese momento, y también se convirtió en un recordatorio brutal de los límites humanos frente a la velocidad. El programa continuaría influyendo en el pensamiento aeronáutico, pero ya nunca sería percibido con la misma inocencia tecnológica. A medida que el programa avanzaba y los vuelos de prueba revelaban tanto el potencial como los peligros del BI-1, surgió una pregunta inevitable dentro de los círculos militares soviéticos. ¿Era realmente esta aeronave una solución práctica para la guerra que se estaba librando? ¿O se trataba de una tecnología fascinante pero prematura? Sobre el papel, el BI-1 ofrecía ventajas que resultaban difíciles de ignorar. Su capacidad para despegar rápidamente y ascender a velocidades extraordinarias lo convertía en un candidato ideal para la defensa puntual de zonas estratégicas. En teoría, no podía mantenerse en alerta cerca de instalaciones industriales, bases militares o grandes ciudades,
listo para elevarse en cuanto los radares o los observadores detectaran formaciones enemigas. En un escenario donde los bombarderos podían aparecer con poco margen de advertencia, un interceptor de reacción inmediata parecía casi una necesidad. Sin embargo, la guerra no se gana únicamente con conceptos brillantes. Cuando los estrategas comenzaron a analizar el funcionamiento real del avión, las limitaciones se volvieron imposibles de ignorar. La autonomía era extremadamente reducida. El tiempo durante el cual el motor cohete podía proporcionar empuje se medía en minutos. Esto significaba que el piloto disponía de una ventana muy estrecha para localizar al enemigo, posicionarse correctamente y ejecutar un ataque efectivo. Si algo fallaba el combustible, se agotaría antes de que hubiera una segunda oportunidad. Además, el BI-1 era una máquina exigente desde el punto de vista operativo. No solo requería pilotos especialmente entrenados, capaces de manejar velocidades poco familiares, sino también protocolos rigurosos para la manipulación de sus combustibles peligrosos. El despliegue masivo de un avión así implicaba una infraestructura que, en plena guerra total, podía resultar difícil de sostener. Aunque el BI-1 representaba un logro tecnológico notable, su utilidad inmediata en el campo de batalla parecía menos convincente de lo que se había esperado inicialmente. La misma audacia que lo hacía extraordinario también lo convertía en una apuesta arriesgada. El desenlace del proyecto no llegó de manera abrupta, sino como el resultado de una acumulación de factores que fueron restándole prioridad. Los problemas técnicos persistían y algunos de ellos no tenían soluciones rápidas. La estabilidad a altas velocidades seguía siendo una preocupación seria, y cada mejora potencial implicaba tiempo, pruebas adicionales y recursos que el esfuerzo bélico demandaba en otros frentes. Al mismo tiempo, la aviación convencional no permanecía estática. Los cazas equipados con motores de pistón continuaban evolucionando, volviéndose más rápidos, más robustos y mejor armados. Estos aviones, aunque menos espectaculares que un interceptor cohete, ofrecían algo fundamental en tiempos de guerra: fiabilidad. Podían operar desde múltiples bases, adaptarse a distintas misiones y ser producidos en cantidades que realmente influían en el equilibrio aéreo. Las prioridades industriales también jugaron un papel decisivo. La Unión Soviética necesitaba concentrar su enorme maquinaria productiva en sistemas que pudieran marcar una diferencia tangible en el corto plazo. Apostar por una tecnología experimental, con riesgos elevados para los pilotos y un rendimiento todavía incierto, se volvió cada vez más difícil de justificar. Así, el BI-1 fue quedando relegado. No hubo necesariamente un anuncio dramático que declarara el fin del sueño cohete, pero el proyecto perdió impulso hasta detenerse. Como ocurre con muchas innovaciones adelantadas a su tiempo, no fue tanto un fracaso rotundo como una idea que no encontró el momento adecuado para prosperar. Sin embargo, interpretar su cancelación como una derrota sería simplificar demasiado la historia. En la trayectoria de la tecnología, hay proyectos cuyo valor no reside en su adopción inmediata, sino en las puertas que abren para el futuro. El BI-1 fue uno de ellos. Las lecciones extraídas de su desarrollo resultaron invaluables. Cada vuelo, cada problema detectado y cada solución ensayada contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de las aeronaves a altas velocidades. En muchos sentidos, el BI-1 actuó como un puente entre dos eras. Pertenecía todavía al mundo de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero apuntaba claramente hacia el futuro de la aviación de alta velocidad que dominaría la Guerra Fría. El BI-1 simboliza el instante en que la evolución gradual dejó paso a los saltos tecnológicos. Hasta entonces, muchos avances en la aviación habían sido incrementales,
mejoras sobre diseños existentes. Este interceptor, en cambio, encarnaba una ruptura. Era la prueba de que, bajo suficiente presión, la innovación puede acelerarse de manera dramática. También nos recuerda una verdad fundamental sobre el progreso. No todas las ideas revolucionarias están destinadas a triunfar de inmediato. Algunas necesitan que el mundo cambie para poder encajar en él. Otras sirven como pasos intermedios, pero experimentos que preparan el terreno para logros futuros. Quizá no transformó la guerra como sus creadores habían imaginado, pero ayudó a transformar la manera en que los ingenieros pensaban el vuelo. Y en esa transformación silenciosa se encuentra su verdadero legado: haber demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad sigue buscando la forma de ir cada vez más rápido, cada vez más alto, hacia territorios que todavía no conoce. ¿Conocías la historia del BI-1? Hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.